Bien, entonces vamos a ver cuál es el objetivo de esta conferencia. El objetivo es que nosotros podamos conocer qué es el karma, qué es el dharma, qué genera karma, cómo se aprende de estas leyes, quién las maneja, cómo se negocia y cómo trascenderlas. Bien, entonces vamos a empezar detallando qué es el karma. Bien, el karma es una ley universal cobrada por la justicia objetiva. A la ley del karma se le conoce con los siguientes términos: ley de recurrencia, ley del talión, ley de causa y efecto y ley de igualdad. Nosotros tenemos que saber que así como hay una justicia en el mundo físico, que vemos que hay una ley, que hay justicia, que hay tribunales, que hay juzgados, pues, etcétera. También hay una justicia divina. ¿Cuál es la diferencia? Pues la conciencia. Obviamente la justicia divina está, constituida por seres conscientes. Bien, entonces son seres 100% conscientes, a diferencia de la justicia que tenemos en el planeta, que lamentablemente está sujeta a errores y también a castigos desproporcionados. Entonces, ¿qué sucede? Pues también nosotros tenemos que tomar en consideración lo que es la parte de la recurrencia. Esa ley de recurrencia, ¿qué significa? Que todo vuelve a ocurrir. Muchas personas conocen el karma como la recurrencia, como con esa ley de recurrencia. Y eso significa que todo va a volver a ocurrir nuevamente. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esto? Porque todos nuestros defectos son cada vez más grandes, más pesados y pues traen consecuencias también más grandes, más complicadas, incluso más pesadas. Entonces, ¿cuál es esa ley? Por ejemplo, la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. Seguro que han escuchado esa frase, ¿verdad que sí? Y esa frase, pues, es básicamente como lo que expresa lo que es la ley del talión. Si nosotros robamos, nos van a robar. Si nosotros matamos, nos van a matar. Si nosotros maltratamos, nos van a maltratar. Si le gritamos a alguien, nos van a gritar en algún momento. Si violamos a alguien, pues nos van a violar. Entonces, si herimos a una persona, pues también a nosotros nos van a herir. Entonces, ¿qué sucede? Que también se le conoce como ley de igualdad o ley de correspondencia. O sea, de lo que se da, se recibe. Ahí ya más o menos podemos tener una idea, una referencia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros pues tenemos que tomar en consideración que nosotros debemos de pagar por nuestras malas obras, por nuestras malas acciones. Entonces, ¿cómo? Bueno, básicamente, cuando nosotros dejamos actuar, perdón, a los defectos psicológicos, lamentablemente, pues ellos van a cometer muchísimos errores, van a causar mucho daño y esto nos va a generar karma. Si nosotros nos preocupáramos en trabajar fuertemente para evitar que estos defectos se expresen y que podamos nosotros lograr permitir que la conciencia entre, que la conciencia se exprese, pues si nosotros permitimos que la conciencia se exprese, pues ya no está ese margen de error que generan los defectos, esas recurrencias, ese karma en sí. Entonces tenemos que tratar de darnos cuenta de que los defectos que están vivos en nuestro interior van a seguir siempre llevándonos, siempre eh, moviéndonos hacia esa parte errónea, hacia ese error, hacia ese problema, hacia ese karma. Bien, por eso es que básicamente nosotros, si nos fijamos, los defectos psicológicos lo único que van a hacer es mantenernos en una rueda, en esa rueda del dolor. Si yo, por ejemplo, le miento a alguien, recordemos que esa persona, o sea, va a recibir una mentira. A través de esa mentira o a raíz de esa mentira, pues esa persona también puede sufrir, puede tener problemas, puede incluso, le puede pasar algo.
Y todo eso que se genera, todo ese karma que se genera, pues nos va a tocar a nosotros. Bien, ¿por qué? Porque lamentablemente por haber engañado a esa persona, por haberle mentido a esa persona, le generamos un daño. Y pues también a raíz de ahí pues se va generando esa recurrencia, se va creando esa recurrencia con esa persona, donde incluso en otras existencias se va a repetir lo mismo. Bien, entonces tenemos que empezar a reflexionar fuertemente y darnos cuenta de qué es lo que sucede cada vez que se genera, que generamos una acción, porque una acción va a traer una consecuencia. Y básicamente, pues nos vamos a dar cuenta de que esas malas acciones que nosotros tomamos, incluso que en otras vidas pasadas, porque nos lo va a mostrar el ser, a cada uno de ustedes le va a mostrar su ser, todas las malas acciones que ha cometido o los errores que ha cometido o las recurrencias que se han generado por esas malas acciones en otras vidas, no solamente en esta. Entonces, nosotros mismos decimos, Dios mío, ¿y qué es lo que yo estoy pagando? Porque yo estoy tan enfermo, que estoy tan mal, que no tengo cómo, salgo de una enfermedad y me cae otra, me pasa una cosa y luego viene otra, no tengo respiro. Es que lamentablemente en otras existencias, incluso en la actual que estamos ahora, hemos generado mucho karma, hemos generado mucho daño y lamentablemente en ocasiones la pagamos en la misma existencia, pero hay tanto karma, hay muchas veces que hay tanto karma que lamentablemente, pues incluso a veces no nos alcanza la vida para pagar, porque por eso que venimos trayendo karma de otras existencias. Entonces, bien, entonces, ¿qué sucede? Pagar el karma se nos da tiempo, pero no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Bien, pero muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos que se nos cobra, eh, que se nos cobre algo o se le cobre a otras personas. Vamos a poner un ejemplo, una persona que uno ve como que le va muy bien, que nunca como que todo le sale súper bien y básicamente nunca nunca le sucede algo malo. Y yo digo, Dios mío, pero yo no salgo de una, como decimos aquí en Dominicana. Yo no salgo de esta situación todo el tiempo, esta situación, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Incluso a veces decimos, no, pero a esa persona tanto daño que hizo y ni siquiera recibió un castigo, eh, no le pasó nada malo. Entonces, básicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay algo y que es muy, muy importante saber. Y es que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. La causa genera un efecto. Así es, causa y efecto. No importa que digamos, no, que esa persona mira todo el daño que hizo y murió en su cama de viejo, pero esa persona, si le queda otra vida, ¿cómo va a volver? Cuando vuelva, ¿qué le va a pasar? ¿Cuáles situaciones va a tener que afrontar por los daños cometidos, por los daños que ha generado a las demás personas? Y por eso a veces nosotros vemos esos niños que están así, que son pequeños y los vemos muy enfermos, que a veces tienen incluso hasta cáncer o que están en una situación muy, muy dolorosa, muy difícil incluso para uno mismo ver algo así y no sentir empatía y decir, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? O podemos ver las personas que, por ejemplo, también en una existencia se dejan caer por los defectos de la depresión, dejan que el defecto de la depresión los absorba y termina esa persona quitándose la vida. Joven, personas adolescentes, jóvenes, que de repente, muchas son las noticias aquí en nuestro país, en Dominicana, en República Dominicana, que encontraron una joven de 15 años fallecida en su habitación. Encontraron una persona, también un joven que se quitó la vida. Y es lamentable, y es triste, y es duro darse cuenta de que lamentablemente los defectos nos llevan a nosotros a hacer todo eso y a permitir que incluso ese tipo de defectos psicológicos, como por ejemplo ese yo de la depresión, ese defecto de la depresión, termine ahogando a esa persona y quitándose la vida. Cuando le toque una próxima existencia, si es que le toca,
pues se va a dar cuenta de que va a tener una vida tan estupenda y llegado el momento más espectacular de su vida, va a terminar perdiendo la vida. Porque todo es causa y efecto. Y el karma no deja de llegar cuando lamentablemente se debe, porque el karma tiene que llegar, pero obviamente hay formas, que lo vamos a hablar aquí en esta conferencia, donde nosotros vamos a poder aprender cómo pagar ese karma, cómo negociar el karma, que ahora lo vamos a ver en esta conferencia, y cómo también pues comprender el karma que se está pagando. Y cuando también incluso en los mundos internos nos lo mencionan, porque siempre nos van a mencionar cuando hay un karma o cuando se viene un karma. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como mencioné anteriormente, de otras existencias debemos karma. Nosotros debemos karma de 7 existencias. El día que nos queramos autorrealizar, ya que todos ustedes están aquí en línea con nosotros, en sintonía con nosotros, es porque dentro de ustedes algo los movió a saber un poco más de este conocimiento. Hay algo aquí que, que me palpita el corazón. Y hay algo que me dice, como que el ser me menciona como que mira a ver qué sucede ahí. Porque hay algo aquí que me va a ayudar a darme cuenta de que hay algo fuera de todo esto. Que no es, lo físico no es todo, no lo es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando queremos autorrealizarnos, tenemos que pagar el karma de las 7 existencias de contado, o sea, junto, toda esa deuda. ¿Y esto qué se ve? Bueno, por la ley del 7, por la ley del 7, que es el karma de las 108 existencias, se resume en las últimas 7, y si nosotros vamos a autorrealizarnos, pues vamos a tener que liberarnos de esa rueda de renacimientos, de que ya acabó la vida ahora y ahora tenemos que renacer de nuevo, y luego hay que renacer de nuevo. Esa rueda, pues tenemos que salirnos de esa rueda. Para lograr eso tenemos que pagar esa deuda de contado. Totalmente, la de las últimas 7 existencias. Y yo creo que si nos damos cuenta, no son tantas vidas, porque eso por lo menos son 7. Imagínate que nos estén cobrando de las 108, pero las últimas 7 son por esa ley, por la ley del 7, es que se nos está facilitando que podamos pagar el karma de las últimas 7 existencias. Ahora, que no se va a autorrealizar, la persona que no se va a autorrealizar, que no quiere autorrealizar su ser, solamente tendrá que pagar el karma de una sola existencia y de la anterior. Bien, entonces, ¿qué sucede si a nosotros nos cobran el karma de 7 existencias y no tenemos las herramientas para poder sobrepasar todo ese karma que debemos, pagar ese karma, incluso negociar ese karma? Si no tenemos esa herramienta, pues lamentablemente lo único que va a pasar es que nos va a empezar a golpear el karma. Va a llegar un karma, va a llegar otro karma, va a llegar un karma, va a llegar otro karma, va a llegar un karma, va a llegar otro karma. Porque lamentablemente ya tenemos ese pendiente, ya tenemos esa deuda. ¿Y a dónde que queremos? Bueno, lo que queremos es básicamente salirnos de eso. Vamos a empezar a pagar esa karma. Vamos a empezar, ¿pero cómo? Bueno, hay formas que lo vamos a hablar aquí ahora más adelante. Pero nosotros no aguantaríamos el dolor de pagar el karma de 7 existencias. Si en ocasiones hay karmas que no son negociables y el dolor es insoportable. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay karmas que atentó contra el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante, para así poder profundizar un poco más. Entonces, vamos a entrar a esta parte de la conferencia. Perdón, a ver, aquí está. Vamos a entrar a esa parte de la conferencia donde vamos a aprender del karma. Bien, vamos a hablar un poco de esa parte para poder profundizar acerca de este tema. Y es que, ¿cómo se aprende del karma?
Cuando nosotros reflexionamos en algo, aprendemos de ello. Cuando hacemos ciertas cosas, no lo vemos tan mal como cuando nos la hacen. Recordemos que nosotros, por ejemplo, cuando tratamos mal a alguien, siempre justificamos nuestra acción. Y no, yo le hablé así porque él se lo merecía, pero yo estoy tranquilo, yo estoy bien, porque yo fui el que hería a la otra persona. Pero cuando me trata alguien mal y me hiere a mí, verbalmente, por decirlo, ¿cómo me siento yo? Me siento bastante mal. Pero, ¿qué aprendizaje pude tener yo si no reflexioné sobre eso? Si yo, por ejemplo, reflexiono sobre la ira, si yo trabajo los defectos psicológicos y uno de ellos es la ira, donde empiezo a matar ciertos detalles de la ira, cuando esa persona llega donde mí a agredirme verbal o físicamente y se encuentra con que yo no reacciono o no me identifico con lo que esa persona me está queriendo decir en ese momento, la cosa cambia. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo ¿qué? Una sabiduría, porque yo tengo ya una conciencia que fue, extraída de ese defecto en particular. Entonces, ¿el propósito de nuestra existencia cuál es? Pues es adquirir sabiduría, adquirir conciencia, aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos y rescatar la sabiduría que estaba ahí, en ese error, en esa situación que sucedió en ese momento. Entonces, cuando nosotros sacamos esa sabiduría, es como si fuera un puntito de luz que se vuelve una comprensión que se obtiene de esa reflexión que se hizo en ese momento. Nosotros vamos a alcanzar a ver incluso los defectos tal cuales como ellos son. Y cuando rescatemos esa sabiduría, pues eso nos va a nutrir a nosotros y en cierto modo, pues nosotros vamos a estar ya saliéndonos también del sufrimiento y de generar sufrimiento. Entonces tú dirías, bueno, pero yo no estoy generando un karma, yo no estoy generando, ¿qué pasó? Bueno, yo aprendí de esa situación. ¿Por qué? Porque yo reflexioné en ella y yo rescaté esa conciencia. En ese momento no solamente rescaté conciencia, sino que evité que se generara una recurrencia, que se generara un karma en ese momento. ¿Por qué? Porque yo empecé a autoobservarme y a trabajar en ese defecto en particular. Bien, eso es para que tengamos una, una idea más clara. Si nosotros queremos aprender del karma, lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer es deshacernos de ese papel en el que nosotros nos hemos metido, que se llama víctima. Nosotros siempre nos vamos a considerar la víctima. Nosotros siempre nos vamos a considerar ser la víctima porque nosotros nos sentimos víctimas. Siempre nos vamos a sentir víctimas. Nosotros siempre vamos a estar ahí pidiéndole al cielo que justicia, que nos ayuden. Pero realmente nosotros no hemos dado cuenta que el creernos o el sentirnos víctimas no es más que la justificación del yo, cuando justificamos los defectos psicológicos. Ese falso sentimiento de víctima, lamentablemente, es una justificación, es un paño tibio al defecto. Imaginemos que el defecto psicológico de la ira sea como un gato. Tenemos ese gato en la mano y nosotros le pasamos el paño tibio y lo acariciamos cuando nos justificamos. Gatito, aruñaste a mi esposa, pero lo golpeaste, pero ella se lo merecía, porque ella es culpable, porque ella no puede hacer esto, ella no puede hablarte mal, ella no puede decir que cometiste un error, que por favor ayúdame a hacer esto, porque tú vienes muy cansado, porque yo vengo. Entonces, esa justificación, lamentablemente, ¿qué hace? Ese falso sentimiento de creerse víctima, lamentablemente, lo único que hace es que nos convierta a nosotros, lamentablemente, en personas que generan karma a cantidades industriales. Porque eso hace que se repita la cosa una y otra vez.
que ese problema, esa recurrencia se repita una y otra vez. Bien, entonces, bueno, yo le presté dinero a fulano, fulano quedó de pagarme el dinero y no me lo paga. Yo no quiero saber de fulano, yo ahora lo voy a llamar y le voy a decir un montón de cosas y fulano, tú eres un irresponsable, tú eres un esto, tú eres un aquello, porque tú debiste de pagarme ese dinero, pero nosotros no nos hemos puesto a pensar en ese momento, ¿qué le habrá pasado a fulano? Que quizá en ese momento no me pudo devolver la plata que le presté. Y de repente, después de que le decimos un montón de cosas, fulano dice, ay Dios mío, discúlpame, hermano mío, porque mira, yo he estado muy enfermo en estos días, no he podido ir a trabajar, incluso no he podido ir ni siquiera a buscar el cheque del trabajo porque he estado muy enfermo y salí incluso ayer de, del hospital porque me internaron incluso, estuve muy mal. Sabemos que hay muchas personas que crean muchas historias y todo eso para no pagar, pero hay ocasiones en que la cosa sucede. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Dónde? Entonces viene un defecto ahí, el que se siente humillado y dice, ay Dios mío, que le da vergüenza. Entonces aparecen un montón, son un ramillete de defectos, un montón de defectos, así como agarrar un puño de arena que se desborda por los dedos, porque los defectos psicológicos por cantidades entre ellos mismos se mantienen y se reproducen. Entonces se vuelve un desastre tan grande, tan incontrolable por el simple hecho de nosotros no reflexionar. Y así poco a poco nosotros vamos generando de uno en uno mucho más karma, porque los defectos lamentablemente generan karma. Y no es que nosotros vamos a empezar a odiar los defectos. Esta conferencia no tiene nada que ver con eso, para nada. Porque los defectos son la materia prima para nosotros rescatar la conciencia. Realmente es importantísimo que aprovechemos como ellos son para poder rescatar la conciencia. Entonces pasa que nosotros debemos de aprender realmente del karma. Lo que tenemos que aprender del karma es que hay que reflexionarlo. La ley del karma es el fundamento de esta escuela y de todo el aprendizaje. Reflexionar. Reflexión. ¿Cuándo he hecho yo lo mismo? Arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Matar el defecto psicológico, el yo que hizo lo mismo. El perdón, ¿cuál es? El perdón es apelar a la ley de misericordia. Cuando nosotros hacemos ciertas cosas malas, nosotros no la vemos como que están tan mal, ¿verdad que no? Yo agarro y hago algo mal y yo como que no siento que eso sea tan malo. ¿Por qué? Porque lo justificamos el yo, porque le pasamos el paño tibio. Pero ¿cuántas veces no he hecho yo lo mismo que critico a los demás? Si yo grito a alguien, si yo humillo, si yo maltrato, si yo ofendo, si a alguien con mis razones, yo puedo tener mi propia razón, entre comillas, yo tengo mi razón. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo veo mal que yo maltrate a alguien, que en ese momento nosotros le digamos un montón de cosas a alguien, o que le quitemos algo a alguien, o que hagamos algo para tumbarle a esa persona un dinero o un negocio. Pero yo no lo veo mal. Pero ¿qué pasa? Si alguien me humilla a mí, si alguien me grita a mí, si alguien me ofende a mí, ahí sí yo lo veo mal. No, ahí el mundo debería de explotar. Ahí el mundo debería de venir el cosa, caer y explotar el planeta. ¿Por qué? Porque fue a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Como decimos aquí, yo soy, no, a mí no me puede pasar eso. A mí tú no me puedes venir a engañar, a mí tú no me puedes, porque ahí sí yo siento que la cosa va mal. Cuando yo lo hago, no siento que va mal, pero cuando me lo hacen a mí, eso es horrible. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento a uno le pasa por la cabeza pensar cuando yo he hecho lo mismo? Óyeme, lo que están diciendo por ahí, que están hablando mal de ti, mira, fulano, que están hablando mal de ti, qué sé yo, qué. Yo llego a mi casa molesto, incómodo. No, porque andan hablando mal de mí, diciendo esto, diciendo lo otro. Pero si yo en ese momento me tranquilizo, respiro,
me autoobservo y digo, pero ¿cuándo yo he hablado mal de alguien? ¿En qué momento yo he hecho lo mismo? Y seguro que en ese momento va a aparecer, porque lo hemos hecho. Y entonces en ese momento, ¿qué va a pasar? Que ahí es donde yo ya estoy en reflexión y me voy a arrepentir de hacer eso. Pero el arrepentimiento, ¿cómo viene? Matando el defecto. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Y el perdón cuál es? Bueno, cuando yo apelo a la ley de la misericordia, porque ahí es donde yo apelo a la ley de la misericordia, porque en ese momento que yo rescato la conciencia, ya yo voy a comprender qué es lo que pasa dentro de esas personas. ¿Por qué esas personas están en ese momento hablando mal de mí? ¿Por qué tienen ese problema conmigo? Porque quizá en algún momento yo los he herido o he causado un problema. Porque a nosotros no nos suele importar el malestar de los demás. Cuando nosotros nos arrepentimos realmente, es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de que el culpable de todas las desgracias que nos pasan y que nos van pasando en nuestro diario vivir, somos nosotros mismos. Es difícil, es duro chocarse con esa pared, porque a veces tenemos también esa sensación de ser buenos, de que mira, yo no bebo, yo no fumo, yo no me drogo, yo no salgo a la calle, yo no maltrato a nadie, yo no le grito. Tenemos un yo bueno muy marcado, a veces por la educación familiar, el que dirán, como se decía antes, mira, ¿qué dirá la persona cuando te ve a ti tomando, borracho, fumando? ¿Qué van a decir de nosotros y demás? Que somos delincuentes o que criamos un delincuente. No es ni Dios el culpable, no es el gobierno, no es Perencejo, no es fulanito. El causante de esta situación en la que estoy viviendo y del karma que tengo ahora mismo soy yo. Pero yo tengo que resolverlo. Yo no es que ahora me voy a tirar y me voy a arropar con una sábana y me voy a deprimir y voy a decir yo no sirvo para nada, no. Sino que en este momento yo me voy a autoobservar y me voy a dar cuenta cuando reflexione sobre ese defecto, cuando me arrepiente y mate el defecto y cuando entonces lo encuentre, le pida muerte al defecto y me dé cuenta de que realmente la misericordia va a salir cuando yo en ese momento diga, yo hice lo mismo y yo soy el culpable. Porque nosotros tenemos que empezar a aprender a perdonar para ser perdonados. Entonces, con esa misma medida que nosotros medimos a los demás, con esa misma medida, con esa misma vara, nos van a medir a nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tomemos en consideración. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar del Dharma. ¿Qué es el Dharma? Y el Dharma es como ese dinerito cósmico, ese menudito cósmico que nosotros recibimos por cada obra, ya sea buena o consciente que hagamos. Bien, entonces tú dirás, ¿cómo un dinerito cósmico? Cuando nosotros ayudamos a los demás, cuando entregamos el conocimiento, cuando nosotros compartimos lo que hemos aprendido con los demás, se va generando ese dinerito. Porque nada más no es que nos van a cobrar el karma, que nos van a soltar enfermedades, que vamos a tener dolor, que no vamos a sentir mal. No, no, no. Sino que nosotros también, por las buenas acciones que nosotros generemos, por a entregar el conocimiento, hacer sacrificio por la humanidad de manera consciente, vamos a generar ese dinerito cósmico. Entonces nosotros vamos a poner el ejemplo, así como se ve en la imagen, ese tarrito que está ahí lleno de monedas, que es como ese dinerito cósmico que poco a poco nosotros vamos a ir llenando. Y está en el tribunal del karma, en donde nosotros pues, en donde todos los seres nos pagan inmediatamente las obras conscientes que nosotros vamos a ir haciendo. Nosotros, por ejemplo, le entregamos el conocimiento a una persona que está pasando por una situación muy difícil y le dice, mira, yo quiero entregarte este conocimiento, me gustaría que tú lo pudieras poner en práctica
Y esto te quiero hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Quiero explicarte acerca del karma, quiero hablarte acerca del dharma, quiero explicarte un poco acerca de los defectos psicológicos, de la conciencia, qué es lo que estamos haciendo aquí en este planeta, a qué vinimos aquí a esta escuela. Y cada vez que nosotros vamos acumulando esas moneditas se van moviendo para pagarnos toda esa deuda que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que diríamos, bueno, pero también yo puedo hacer obras de caridad. Claro que sí. Las obras de caridad ayudan bastante. ¿Por qué? Porque esa persona está sufriendo físicamente. Esa persona en ese momento tiene una enfermedad o no ha comido, no tiene dónde dormir ese día o no tiene dónde dormir en ese espacio, no tiene quizás zapatos para caminar, necesita una mano amiga para poder cubrir ciertos gastos de una enfermedad. Y esto nos genera un dharma, eso nos genera ese dinerito cósmico que nos ayuda. Y no es que digamos, pero entonces la cosa la vamos a hacer de manera interesada. No es hacer las cosas de manera interesada, sino comprender la realidad de las cosas y ya. Porque cuando hacemos algo mal, ¿qué nos genera eso? Karma. Pero cuando hacemos hacemos el bien, cuando ayudamos a las demás personas, eso nos genera un dharma. Es simple. No hay que complicarlo, no hay que meterle mucho la mente para entender algo tan simple. Entonces, ¿cuáles son las otras? ¿Cómo generamos dharma? Con las obras conscientes. Bueno, aquí está básicamente cuando nosotros incluso empezamos a autoobservarnos y a eliminar los defectos, nos van pagando, nos ayudan. Esto genera un dharma. Cuando empezamos a trabajar y a eliminar los defectos psicológicos, esto va sumando unas moneditas que nos van ayudando también. Cuando pescamos, y así le llamamos al conocimiento, cuando nosotros le entregamos el conocimiento a otras personas. Por ejemplo, en este momento yo estoy entregando el conocimiento a todos ustedes y todos ustedes están recibiendo el conocimiento. ¿Qué pasa? Que yo estoy generando un dharma por ayudarlos a ustedes y ustedes están generando un dharma por ayudarse a sí mismos. Y dirán, eso no tiene mucho sentido, pero sí lo tiene, porque ustedes tienen un ser que es su Padre, que es Dios en ustedes, dentro de cada uno de ustedes. Entonces, Él está esperando a que se empiece a trabajar para Él poder entonces ayudarte. Es como cuando dicen que en el momento que el discípulo está listo, el maestro aparece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estamos decididos y estamos listos para empezar a trabajar, ya el ser está esperando a que nosotros demos un paso para Él dar 2 pasos hacia nosotros, para acercarse aún más. Entonces, en este momento están ustedes recibiendo un dharma por estar aquí recibiendo el conocimiento. También está el entregar el conocimiento, dictar conferencias, ayudar a las personas a salir de estas recurrencias, de este karma, de esta rueda de samsara, de lamentablemente estas leyes que nos están dominando aquí en este plano físico. ¿Por qué? Porque las personas, nosotros todos vinimos a esta escuela, pero con el fin de autorrealizar nuestro ser. Entonces, tenemos que empezar a rescatar esa conciencia. Entonces, vamos a ver un poco acerca del tribunal del karma también. Porque hace un momentito estuvimos hablando del tribunal, que es donde se guardan las monedas en el cofre, ¿cierto? Entonces, como en el mundo físico hay una ley, pues también existe la justicia, existen los magistrados, la Corte Suprema, asimismo en los mundos internos existen los tribunales y son tribunales divinales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que los tribunales, el tribunal del karma está todos los seres 100% conscientes. Ahí no tenemos nosotros una persona dormida, un ser dormido,
Nada que ver. Ahí todos son 100% conscientes. Y cada uno de ustedes también tiene el derecho y el deber de de comprobarlo, pidiéndole a su ser que lo lleve al tribunal de la justicia divina. Simple. Pídanle a su ser que lo lleve allá y se van a ver allá en el tribunal y van a ver cómo es, porque todo eso está ahí. Bien, entonces, en el mundo de las 48 leyes encontramos a Anubis y sus 42 jueces, quienes manejan las 48 leyes del mundo físico. Bien, entonces, ahí es donde se maneja el karma de esta galaxia. Esta galaxia, porque nosotros pensamos que las leyes solamente se aplican para este planeta, pero las leyes están aplicadas para toda la galaxia. 21 en defensa y 21 en fiscalía. O sea que son 42 jueces de la justicia divina y 21 están en la defensa y 21 están en la fiscalía. Están divididos para que sea justo. Así como se ve en la foto, bien, que vemos al maestro Anubis en el centro y están los jueces detrás y en los lados, pues están en un lado los 21 y en el otro lado están los 21. Y de ahí entonces se va a tomar una decisión consciente. El gran tribunal, nosotros podemos ver como cada uno de nuestros yoes es eliminado dentro de ese gran tribunal. Incluso nos puede mostrar cómo los defectos han sido eliminados. Cómo se negocia la liberación de la conciencia de cada uno de ellos. Los compromisos que cada una de nuestras chispas adquiere. Y podemos también ver la capacidad de compromiso de cada ser. Entonces, dentro de nosotros mismos está representado este tribunal en nuestro centro sexual. Cuando nosotros vayamos a descansar, que hagamos nuestra práctica de salida en astral, hacemos nuestro cierre, nuestro belirín, ¿verdad que sí? Belirín y luego el cierre. Y luego entonces nosotros vamos entonces a hacer nuestra petición, nuestra práctica de salida en astral. Le vamos a pedir al Padre que por favor nos lleve al tribunal de la justicia divina. Para que podamos presenciar lo que es el tribunal del karma. ¿Qué nos produce karma? Pues a nosotros nos produce karma las palabras, las obras y las omisiones. Nosotros debemos de observar que nuestros pensamientos y sentimientos son el origen de nuestras obras y palabras. Cuando nosotros golpeamos a alguien verbalmente, que le gritamos a alguien, ofendemos a alguien, lamentablemente, pues esa persona se siente mal. Eso nos genera un karma. Cuando nosotros físicamente golpeamos a una persona, también eso nos genera karma. Y cuando nosotros dejamos que los defectos hagan lo que quieran siempre, todo lo que quieran, que se expresen a diestra y siniestra, también nos genera karma. ¿Cuáles son las clases del karma? Bien, pues existe el karma individual, que es, orientado a una sola persona. Existe el karma familiar, que está orientado a un grupo de personas que comparten un karma entre sí. Y está el karma colectivo, que también ese karma compete a un grupo de personas que no están relacionadas entre sí como lazos familiares, sino que iban, por ejemplo, juntos en un vehículo y lamentablemente pues ahí se tenía que pagar un karma colectivo. ¿Por qué? Porque en otra existencia algo malo hicieron que generó ese karma donde todos ellos, los que estaban ahí, tenían que pagar. También existe el karma nacional. Nosotros podemos ver el karma en estos tiempos todavía en los procesos dictatoriales que existen en los diferentes países. Nosotros aquí en República Dominicana tuvimos un karma nacional cuando tuvimos al dictador Leónidas Trujillo, que fue un dictador que gobernó el país por aproximadamente 20 años.
Y aparte de eso, pues también generó muchísimo dolor, muchísima pena, maltrató a muchas personas, mató a muchas personas y lamentablemente, pues ahí pagamos un karma nacional. Hay otros países en la actualidad, ahora en el 2024, que todavía están sometidos a este tipo de karma, en otros sentidos también, pero por ejemplo Cuba está sometida a un karma nacional dictatorial incluso, y también está, pero también, pero también está eh, Venezuela, lamentablemente, pasando por una situación así. Y hay otros países más también, como Corea del Norte. Hay muchos países más que están lamentablemente pasando por una situación muy dura y difícil, que esperamos que muy pronto todo eso se pueda arreglar. Son países muy queridos por nosotros los dominicanos y por toda Latinoamérica, y esperamos que en algún momento se pueda corregir. También está el karma continental, como por ejemplo en el continente africano, lo que están pasando durante tantos años, el hambre, la falta de agua potable. Está también el karma mundial, cuando por ejemplo nos pasó a todos el tema de la pandemia, fue un karma mundial, donde todos tuvimos que pagar con salud, otros con la vida y otros también pues sufrieron también situaciones difíciles económicas. Y existe también el karma planetario, donde el planeta lamentablemente se vuelve inhabitable y perdemos la vida a los habitantes del planeta a causa de nuestras propias malas acciones, pero bueno, es un karma que cuando toca, toca. Y así le ha pasado a otros planetas también. El karma saya, pues lamentablemente, también es otro karma, es un karma que se genera, es un karma que se genera cuando no valoramos la pareja o por la fornicación, perdón. Y el karma yoga, pues ese es el karma que se genera cuando no valoramos la pareja, cuando nosotros engañamos a la pareja, cuando lamentablemente nosotros eh, no, no quisimos, o se puede decir, no quisimos, se puede decir como que no quisimos valorar esa pareja que se nos fue asignada en esa existencia, y por ende en otra existencia pues eh, no nos toca tener pareja. También está el karma duro. El karma duro pues es la deuda por los delitos contra el Espíritu Santo. Es cuando nosotros fornicamos y también expulsamos la energía creadora sexual. Eh, Algo que se me olvidaba también, que lo tenía notadito por acá, era el karma del karma saya. Es por los ligues que nosotros tenemos con otras, los ligues que se generan, los ligues que se generan entre hombres y mujeres por los coitos realizados. O sea, pérdida de la energía cuando se necesita, causada, lamentablemente, es causada por se, se genera ese karma saya, por haber, por haber fornicado de manera excesiva, generando coitos incluso con otra persona o con varias personas, y se da ese karma saya. El karma duro ya por el simple hecho de no, el simple hecho de expulsar la energía creadora sexual, y ese es uno de las deudas más complicadas, porque ese tiene que pagar con dolor, que es por los delitos contra el Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente ese karma, pues el karma duro toca pagarlo con dolor, porque no se puede pagar con nada más. Toca aguantar el dolor y pues
tratar de sobrellevarlo hasta que termine, ¿verdad? Entonces también está el karma katancia, que es el karma que se le da a los dioses por sus errores. También los dioses en ocasiones pueden equivocarse. Bien, y eso podría ser muy chocante. ¿Cómo que a los dioses pueden equivocarse? Claro, porque es que incluso en este planeta el nivel de defectos y ego que hay fue por una equivocación que hubo, un mal cálculo, cuando pusieron la cola, cuando pusieron el contactiguador, cuando eso se conectó ahí, eso lanzó una onda destructiva que lamentablemente nos metió, claro, por un lado nos metió en un nivel pesado de defectos y por otro lado pues también ayuda a que podamos salir siendo dioses de aquí, autorrealizando nuestro ser. Por eso es que este es uno de los planetas nivel tipo 4 en todo el universo. Formas de pagar el karma. Hay 5 formas de pagar el karma para las personas que tienen conocimiento de sí, el conocimiento objetivo. Con Dharma o con dinero cósmico, como estuvimos hablando, que es el que nosotros tenemos y el que juntamos cuando nosotros recolectamos ese Dharma y se lo entregamos a la persona, o sea, cuando le entregamos básicamente el conocimiento a los demás, generamos un Dharma, tanto a esa persona le estamos dando un dinerito como a nosotros se nos da un dinerito y generamos ese Dharma. También, con dolor negociable. No lo negocié pudiéndolo haber negociado. Por ejemplo, me llega un dolor o me avisan que me va a llegar una enfermedad. Me avisan que me va a llegar una enfermedad, eh, vamos a poner una enfermedad muscular, que me va a dar un dolor muy fuerte, que no voy a poder caminar muy bien, pero tengo la facilidad de negociarlo. No lo negocio y prefiero aguantar el dolor. Aguanto el dolor, el tiempo y los años que toque y ya luego cuando termine, bueno, ya pagué, pero con dolor. Pero realmente podía haberlo negociado con otras cosas, ¿verdad? Con un sacrificio ahí fuerte para poderlo afianzar. Entonces, con dolor no negociable, también podemos pagar el karma y es como mencioné por los delitos contra el Espíritu Santo, que no se pueden negociar. Cuando nosotros fornicamos o expulsamos la energía creadora sexual de nuestro cuerpo, lamentablemente no podemos negociar. Cuando llegue el karma duro, no lo podemos negociar. Eso lo tenemos que pagar de contado, con dolor. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia. También con caridad. Al león de la ley se le domina con la caridad, ayudando a los demás. Nosotros podemos pagar el karma ayudando a las demás personas, entregándole, también podemos eh, entregarle comida, ropa, zapatos. Una persona, por ejemplo, que no tiene un ventilador o un abanico en su casa y sabemos que están pasando por una situación difícil, más ahora que está el clima tan agresivo, con niveles de calor tan exagerados, y podemos y tenemos en casa un ventilador de más, mire señora, tenga ese ventilador, ay, yo no, tranquila. También no ha comido un niño en la calle que está pasando hambre, que no tiene dinero, o un señor o una señora, mire, tenga ese dinerito, compre algo de comida. Bien, con lo que podamos, ahí se genera un dharma, podemos pagar ese karma. Con negocios objetivos con la ley, comprometiéndonos también podemos pagar el karma. Nosotros, por ejemplo, nos avisan que viene un karma un poco difícil que se va a presentar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros en ese momento, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos en ese momento que negociarlo. Lo podemos negociar con la ley tranquilamente. Nosotros podemos decir, hacer nuestro negocio con la ley y comprometernos, incluso a abrir una sala de conferencias o hacer una misión para entregar conocimiento a las demás personas, comprometernos de lleno
a, a entregar cierta cantidad de volantes. Bien, todo eso es posible. Pero entonces diríamos, bueno, pero ¿y cómo podemos hacer un negocio con la ley? ¿Cómo podemos pagar? ¿Cómo que se hace? ¿Cómo? Porque, bueno, yo hago cosas, puedo hacer cosas buenas, puedo entregar reconocimiento, puedo dar una conferencia, puedo pescar, o sea, que puedo foguearme para aprender a dar conferencias también, que eso genera Dharma. Pero, ¿y ese dinerito cómo es que se va a pagar? ¿Cómo va a pagar el karma? Hay una práctica llamada el traslado de fondos. Y esta práctica lo que hace es que traslada del banco del Dharma al banco del karma el dinerito que tenemos. Como se ve en la imagen, vemos el banco, ¿verdad que sí? Y vemos adelante una bolsa, ahí ya se fue, vemos una bolsa llena de dinero y un zafaconcito para representarlo como, ¿verdad? Como algo más claro. Entonces, la bolsita de dinero representa el dinero cósmico, el Dharma, y el zafaconcito, pues el karma, que viene siendo el dolor que tenemos, la deuda que tenemos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hay una práctica y es, primero, nosotros tenemos que pedirle al Padre que ya luego de que hagamos nuestro Belilín, círculo mágico, ¿verdad que sí? Nosotros vamos a hacer nuestra práctica de salir en astral y la petición que vamos a pedirle a nuestro Padre es que Él se traslade, que Él traslade los fondos del banco del Dharma al banco del karma. Pero estamos parados. Ponemos la mano izquierda al pecho y la mano derecha arriba de la mano izquierda. Y le pedimos al Padre que traslade los fondos del banco del Dharma al banco del karma. Entonces, como se ve en esta imagen, yo estoy parado con los pies juntos, los pies cerrados, formo como si fuera una cruz y las palmas están hacia arriba, mis brazos extendidos, pero las palmas están hacia arriba, así, y de un lado muevo al otro. Entonces se levantan los brazos horizontalmente, formando una cruz con el tronco y las palmas de las manos hacia arriba. El brazo derecho sube 45 grados y al mismo tiempo el brazo izquierdo baja 45 grados. Y así sucesivamente subimos y bajamos. Entonces, vamos primero pasando con el mantra Ni. El mantra Ni, luego el mantra Ne. Bien, entonces hacemos el mantra Ni, luego el mantra Ne, No, Nu, Na. ¿Qué va a pasar? Que nosotros estamos transfiriendo del banco del Dharma al banco del karma todo ese dinero que tenemos ahí y pues a raíz de esto nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de que vamos a pasar vamos a pasar todo ese dinerito cósmico hacia el banco del karma. Y esto se repite 9 veces. O sea, yo voy haciendo el mantra Ni y voy marcando, sintiendo el punto aquí en la frente, en el entrecejo. Ne, aquí en la laringe. No, en el corazón. Nu, en el ombligo. Y Na, en el centro sexual, ahí en la pelvis, un poquito más arriba. Bien. Y eso representa uno de los 9 que tenemos que hacer. Entonces, Ni, Ne, haciéndolo rápido, ¿verdad? No, Nu, Na. Ya va uno, ahora dos. Ni, Ne, No, Nu, Na. Pero más lento. Estoy haciendo un ejemplo para no alargar mucho. Entonces, tenemos que hacerlo 9 veces. Se tiene que repetir 9 veces en total. Bien, entonces para nosotros finalizar, se cruzan las manos al pecho, la mano derecha arriba de la mano izquierda y decimos el mantra Tor, alargándolo. Y eso
cierra. En ese momento, ya cuando hicimos los 9, hicimos el procedimiento 9 veces, el traslado, entonces en ese momento, ahí ya nosotros hemos terminado. ¿Qué procede después? Tenemos que pedirle al Padre, darle, perdón, las gracias al Padre y a la Madre por habernos ayudado. Bien, aquí vamos a ver en este videito un ejemplo de cómo se hace traslado de fondos. Vamos a ver si podemos reproducirlo. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, me ayudes a trasladar mi dinero del banco del Dharma al banco del Karma para pagar mis deudas más apremiantes. Bueno, ahí se puede ver más o menos en ese videito cómo se puede hacer la práctica del traslado de fondos. Bien, con los pies cerrados empezamos así y luego ya abrimos las palmas y empezamos 45 grados hacia arriba, 45 grados hacia abajo. Y lo que estamos imaginando es que de la mano derecha estamos transfiriendo dinero a la mano izquierda que representa el tribunal del Karma. Bien. Bien, entonces también hay una práctica que se llama práctica de negocios con la ley. Esa práctica es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer negocios. Y esos negocios con la ley divina nos va a ayudar a nosotros pues también a pagar ciertas situaciones complicadas que tenemos, cierto karmita por ahí que viene acercándose. Y es, nosotros nos acostamos boca arriba, prácticamente en el piso con los brazos abiertos en forma de cruz, así tal cual, y los pies unidos, y en esa posición se pide de la siguiente manera: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que me ayuden a pagar este karma, y yo me comprometo a abrir una sala de conferencias, a entregarle conocimiento a otras personas, a foguearme para dictar conferencias y abrir mi propia línea, o dictar conferencias en mi página o en una página ya existente del conocimiento de sí mismo. Y bueno, yo me comprometo a esto para que me ayude, por favor, a resolver esta situación, este problema que tengo X, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, luego me levanto en el tronco, o sea, así como estaba acostado, ya me voy a levantar, pero sigo como en el piso y hago básicamente en ese momento, me quedo sentado y mantengo los pies juntos y los brazos abiertos en cruz. Y repetimos la oración nuevamente. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, te dirijas al templo de la justicia divina y que allá frente a Anubis y sus 42 jueces le pidas, negocies la situación que estoy pasando ahora mismo, me comprometo a esto y esto, para que me ayuden a saltar esa deuda que tengo pendiente, ese karma que tengo pendiente. Y bueno, en ese momento, pues ya yo lo voy a repetir. Esto lo voy a repetir 3, 4, 5 y 6 ocasiones. Y de esa forma nosotros bajamos y subimos sucesivamente hasta completar 6. Entonces, 1 abajo, 2 arriba, 3 abajo, 4 arriba, 5 acostado, 6 arriba, y ahí termino. Entonces, cuando yo termino de hacer esta práctica, le damos la gracia al Padre y le decimos que nos deje recordar el resultado de la negociación. O sea que cuando ya yo me vaya a acostar, en ese momento me van a mostrar posiblemente el resultado de esa negociación. Si me aprobaron el negocio, si me dijeron que sí, que está bien,
que adelante, que se aprobó, o si es muy poquito lo que estamos ofreciendo y nos piden algo más. Bien, entonces, así claro nos lo dicen. Bien, es importante saber que nosotros podemos proponer cómo pagar y en todo caso debemos cumplir. Si nosotros nos comprometemos a dictar conferencias, tenemos que cumplir y dictar conferencias. Si nos comprometemos a foguearnos todas las conferencias, pues tenemos que cumplir, tenemos que foguearnos nuestra conferencia y empezar a trabajar en eso. Si nos comprometemos en abrir una sala, pues también de esa misma manera. Entonces, estas dos prácticas deben hacerse todos los días para también pedir fuerza y pedir ayuda para el trabajo interior. Bien, bueno, entonces, no solamente se gana karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Esto es muy importante, reflexionarlo y darnos cuenta de que teniendo la facilidad de hacer algo y de entregar el conocimiento a las demás personas, no lo hicimos porque simplemente no quisimos. Y eso es muy complicado. Bueno, pues hasta aquí esta conferencia, las leyes de karma y dharma, y los invitamos para la próxima conferencia titulada Drogas y Alcoholismo.